Vea, ese matrimonio ya no sirve. ¿Cuánto gastó usted en casarse? Usted me viene a decir de que el divorcio le sale más caro que el matrimonio. ¿Cuánto le costó casarse? La ceremonia, los invitados, la luna de miel, aguantarse a la familiar chismosa, aguantarse a la suegra, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe o hasta que no te aguante más. La intención de divorcio se debe a problemas psicológicos que tiene usted, su pareja o su expareja. Entonces, el artículo 154 del Código Civil colombiano, que establece las causales de divorcio, ese artículo menciona razones como las relaciones extramatrimoniales, el incumplimiento de deberes, ultrajes, maltratos y otros factores que pueden llevar a una pareja a divorciarse. Pero, ¿qué hay detrás de estas causales? ¿Qué nos dice sobre nuestra naturaleza humana y nuestras relaciones? El divorcio es un tema cargado de emociones, normas, tensiones sociales, pero es simplemente la disolución de un contrato legal o encierra algo más profundo sobre la naturaleza humana, la estructura social y los deseos reprimidos. ¿Es el divorcio un acto de liberación, de ruptura con naturalezas de poder, de sinceridad emocional o de expresión de esos deseos inconscientes? Quizás sea todo eso a la vez. Lo que está claro es que esta decisión, por más que esté regulada por la ley, también tiene raíces en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Algunos filósofos nos invitan a ver el divorcio como un fracaso, sino como un acto de liberación personal, las normas sociales que limitan la voluntad del poder, y el matrimonio puede verse como una de esas instituciones que concertan al individuo dentro de valores que no necesariamente lo representan. Desde una óptica, el divorcio puede ser un acto de afirmación, una ruptura con la tradición para buscar una forma de vida más auténtica y poderosa. Así el divorcio no sería el final de algo, sino el comienzo de una emancipación personal. Ahora, desde una perspectiva más materialista, el matrimonio es una construcción social diseñada para perpetuar ciertas estructuras de poder. En lugar de ser una unión basada en el amor verdadero, se convierte en una transacción donde los derechos y deberes son negocios, como si se tratara de un contrato comercial. La promesa de auxiliarse mutuamente puede convertirse rápidamente en una carga que ahoga la libertad individual. Ese contrato matrimonial puede ser un reflejo de las desigualdades económicas y sociales que nos rodean. Por otra parte, existe una visión más crítica de las instituciones que interpreta como herramienta del poder económico y político. El matrimonio no es ajeno a esta crítica. Las relaciones familiares pueden verse como microestructuras que reflejan la alineación del ser humano dentro del sistema capitalista. El divorcio, en este sentido, sería una ruptura con las relaciones opresivas que perpetúan desigualdades y sometimientos, particularmente en el que respecta al rol de la mujer en las sociedades patriarcales. Podría ser entonces que el divorcio es una forma de rebelión contra las fuerzas de explotación dentro del ámbito familiar. Consideremos ahora el grave incumplimiento de deberes. Este incumplimiento puede abrir la puerta a la separación, pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Somos realmente capaces de cumplir con las expectativas que otros tienen sobre nosotros? El matrimonio puede convertirse en una trampa social donde los roles impuestos nos limitan y nos alinean. ¿Y qué decir de los ultrajes y maltratos? La violencia en el hogar es una realidad desgarradora que afecta a muchas familias. Algún psicólogo por ahí nos diría que detrás del abuso hay deseos reprimidos y conflictos internos. La psicología afirma que el hombre es un ser dividido, luchando constantemente entre sus instintos y las normas sociales. Esta lucha interna puede manifestarse en comportamientos destructivos dentro del matrimonio. El psicoanálisis analiza cómo los deseos inconscientes y las pulsiones reprimidas gobiernan nuestra decisión más interna. En el contexto del divorcio, se podría señalar que las tensiones acumuladas dentro del matrimonio no son solo resultado de problemas externos, sino de conflictos internos que cada persona trae consigo desde la infancia.
El divorcio, entonces, es también una manifestación de esos conflictos no resueltos, más allá de la razón consciente. El divorcio revela una lucha interna entre el rol, entre el yo y las expectativas sociales. Así que hoy los invito a reflexionar sobre lo que significa realmente el matrimonio y el divorcio en nuestras vidas. No son solo contratos legales, son espejos que reflejan nuestras luchas personales y sociales. La pregunta persiste: ¿cómo podemos fomentar entornos más inclusivos y saludables para todas las formas de unión? Tal vez la respuesta está en reconocer nuestras propias vulnerabilidades y aprender a navegar por las complejidades del amor y el compromiso con empatía y comprensión. Abogado Robinson Hurtado Rojas. Pereira Podcast en edición informativa.